Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego y este es el capítulo número 8 de mi podcast en el que, como recordarán, pues leemos diferentes libros. Si han visto los demás capítulos o si no, pues les recomiendo que los vean. El libro que estamos leyendo es El Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakhiani. Está muy bueno, la verdad. No está muy bueno, la verdad es que hasta apenas en el capítulo pasado, no sé por qué me salió a decir que estaba muy bueno, les mentí. En el capítulo pasado apenas se empezó a poner mejor, pero bueno, es porque estábamos entrando en el capítulo 2, como recordaron nos quedamos a la mitad, a punto de iniciar con las rules, que según este libro nos comenta existen o son pues diferentes reglas que conforme vas creciendo como que te las imponen, pero la realidad es que pues no son tan necesarias, no son específicas para poder vivir. Pero bueno, continuemos. Reglas sin sentido más corrientes. A medida que avances en el camino hacia lo extraordinario, recuerda que en el espacio cultural no hay vacas sagradas que no puedan ser cuestionadas. Nuestra política, nuestros modelos educativos y laborales, nuestras tradiciones y culturas e incluso nuestras religiones contienen reglas sin sentido que han de ser desechadas. A continuación se cita una serie de reglas sin sentido habituales con las que vivimos, a veces incluso sin darnos cuenta de ellas, así como algunas formas diferentes de pensar en ellas. Se encuentran entre las mayores reglas sin sentido que he cuestionado. Escapar de ellas cambió mi vida de forma espectacular. Estas son las 4 áreas en las que decidí eliminar una regla obsoleta de mi cosmovisión. 1. La regla sin sentido de la universidad. 2. La regla sin sentido de la lealtad a nuestra cultura. 3. La regla sin sentido de la religión. 4. La regla sin sentido del trabajo duro. Pregúntate a ti mismo si alguna de estas reglas puede haber sido un lastre en tu vida. 1. Debemos tener un título universitario que nos garantice el éxito. Además de endeudar a muchos jóvenes durante décadas, diversas investigaciones han puesto de manifiesto que una educación universitaria realmente no garantiza el éxito. ¿Y garantiza un título universitario en alto rendimiento en el trabajo? No necesariamente. Los tiempos están cambiando muy deprisa. Si por un lado el gigante del Internet, Google, busca buenas calificaciones en capacitaciones técnicas específicas para puestos que las requieren, un artículo del New York Times de 2014, que incluye una entrevista a Laszlo Block, vicepresidente de Google en operaciones de personal laboral, señalaba que las instituciones universitarias ya no son tan importantes como lo eran antes. Afirmaba que cuando te fijas en personas que no fueron a la escuela y que se han abierto camino en el mundo, estos son seres humanos excepcionales y deberíamos hacer todo lo posible por encontrar a esas personas. En un artículo del New York Times del 2013, decía que en Google la proporción de personas sin educación universitaria ha aumentado a lo largo del tiempo, alcanzado en algunos equipos el 14%. En otras compañías se están tomando nota. Según un artículo publicado en 2015 en la guía iSchool Guide de Ernst & Young, la mayor empresa de selección de personal del Reino Unido y una de las mayores consultoras de servicios financieros del mundo, anunció recientemente que ya no considerarían los títulos como principal criterio de selección. El artículo citaba a Maggie Stilwell, socia responsable de gestión de talentos de Ernst & Young. Las calificaciones académicas serán tenidas en cuenta y seguirán siendo el elemento importante cuando se valore los candidatos en conjunto, pero no actuarán ya como criterio de exclusión. Personalmente he entrevistado y contratado a más de 1,000 personas para distintas compañías a lo largo y simplemente Personalmente he entrevistado y contratado a más de 1,000 personas para distintas compañías a lo largo de años y simplemente he dejado de mirar las calificaciones de la universidad e incluso de fijarme en la universidad en la que ha estudiado un candidato.
me he dado cuenta de que este aspecto no guarda relación con el éxito del empleado. Puede que, como camino hacia una carrera de éxito, los títulos universitarios no sean más que una regla sin sentido, condenada a desaparecer. Esto no quiere decir que ir a la universidad sea innecesario. Mi vida en la universidad constituye uno de los mejores recuerdos y experiencias de desarrollo personal que he tenido nunca. Pero todo ello tuvo poco que ver con lo que estaba estudiando o con mi titulación. Debemos casarnos en el seno de nuestra religión o nuestro grupo étnico. Esa es la regla número 2, la rule. Procedo de una exigua minorica étnica del oeste de la India. Mi cultura se denomina Sindhi. El pueblo Sindhi abandonó la India después de 1947 y protagonizó una diáspora, es decir, vive disperso por todo el mundo, como en muchas otras culturas que sufrieron una diáspora. Existe en ella un firme deseo de proteger y preservar su tradición. Como parte de ello, en mi cultura, se considera un tabú absoluto el matrimonio con alguien ajeno a nuestro grupo étnico, ni siquiera con otro indio. De modo que puedes imaginarte el shock que supuso para mi familia que les dijera que quería casarme con la que era entonces mi novia, Cristina, o mi mujer, que era Estonia. Recuerdo a algunos familiares que, cargados de buenas intenciones, me preguntaban: ¿pero de verdad quieres hacer esto? Tus hijos van a estar tan confundidos. ¿Por qué quieres decepcionar de este modo a tu familia? Al principio me asustaba seguir mi corazón, porque sentía que iba a causar un gran disgusto a quienes me querían. Pero al tener que tomar una gran decisión como esta, me di cuenta que no debía hacer las cosas para hacer feliz a otros, a costa de mi propia infelicidad. Yo quería estar con Cristina, de modo que me casé con ella. Rechacé la regla, tan habitual de mi generación, de que debía casarme solo con mujeres de mi etnia, de mi religión y de mi raza, pues ese era el camino más seguro, hacia la felicidad y lo correcto, para la familia o el credo. Cristina y yo llevamos juntos 16 años y casados 13. Nuestros 2 hijos, lejos de vivir confundidos, están aprendiendo varias lenguas y crecen felices como ciudadanos del mundo. Con 18 meses, mi hijo Hayden había estado ya en 18 países. No, yo con 21 años no salgo ni de México, brother. No, estás cabrón, güey. Mis hijos participan con sus abuelos en las tradiciones hindúes, luteranas y rusas ortodoxas, pero no se limitan a una religión determinada. Van a tener la experiencia de toda la belleza de las religiones humanas, sin tener que ceñirse a un solo camino, lo cual nos lleva a la siguiente gran regla sin sentido. Yo creo que leemos la tercera regla y dejamos la cuarta para el siguiente capítulo. Vamos a ver qué tal. Regla 3. Debemos seguir una sola religión. De acuerdo, se trata de una cuestión delicada. ¿Necesitamos realmente la religión? ¿Es posible existir espiritualmente sin un dogma religioso? Estas son solo algunas de las preguntas que nos formulamos actualmente sobre la religión. Junto con un resurgir del fundamentalismo, estamos asistiendo a un resurgir del cuestionamiento de los dogmas fundamentales. ¿Te acuerdas del día que elegiste tu religión? Pocas personas lo recuerdan, porque pocas personas se rigen realmente su religión. En general, se trata de una serie o de un conjunto de creencias implantadas en nuestra mente a temprana edad y basadas en las creencias religiosas de nuestros padres. Y, para muchos, el deseo de pertenecer a una familia o tribu es superior al proceso de toma racional de decisiones, lo cual nos lleva a adoptar creencias que a veces son muy dañinas. Si es verdad que la religión puede tener una inmensa belleza, también lo es que puede encerrarse en grandes dogmas que provocan culpabilidad, vergüenza y cosmovisiones basadas en el miedo. Hoy en día, la mayoría de las personas que son religiosas en todo el mundo eligen una sola religión que seguir. Pero este porcentaje está disminuyendo a medida que más gente, especialmente los millennials, adoptan el modelo de espiritual pero no religioso.
Un poquito de agua del momento. Muy bueno. Creo que la religión fue necesaria para la evolución del ser humano, al ayudarnos a desarrollar las directrices para una buena conducta moral y para la cooperación dentro de la tribu hace cientos y miles de años. Pero hoy en día, cuando la humanidad está más conectada que nunca y tiene gran parte acceso a los diversos conocimientos y tradiciones espirituales del mundo, la idea de seguir a una religión en particular puede resultar obsoleta. Además, creo que la aceptación a ciegas de los dogmas religiosos nos frena en nuestra evolución espiritual como especie. El núcleo de una religión puede estar conformado por hermosas ideas espirituales, pero a su alrededor se superponen siglos de reglas caducas que pocos se atreven a cuestionar. ¿Puede una persona ser un buen musulmán sin ayunar durante el Ramadán? ¿Se puede ser un buen cristiano sin creer en el pecado? ¿Y un buen hindú comiendo carne? ¿Es la religión un modelo viejo que necesita ser actualizado? En mi opinión, la mejor alternativa consiste en no suscribir ninguna religión, sino en escoger creencias de todo el espectro de religiones prácticas, espirituales del mundo. Yo nací en el seno de una familia hindú, pero con el paso de los años he llegado a crear mi propio conjunto de creencias, derivadas a lo mejor de cada religión y de cada libro espiritual que he llegado a conocer. No elegimos un alimento para comerlo todos los días. Entonces, ¿por qué debemos elegir una religión? ¿Por qué no podemos creer en el modelo de amor? ¿Por qué no podemos creer en el modelo de amor y bondad de Jesús? Donar el 10% de nuestros ingresos a la caridad como un buen musulmán y pensar por otro lado que la encarnación es asombrosa. Existe mucha belleza en las enseñanzas de Cristo, en el sufismo del Islam, en la cabala del judaísmo, en la sabiduría del Bhagavad Gita o en las enseñanzas del budista del Dalai Lama. Aún así, la humanidad ha decidido en general que la religión ha de ser absolutista. En pocas palabras, hay que elegir y seguirla durante el resto de tu vida. Y lo que es peor, transmitirla a tus hijos mediante adoctrinamiento temprano, de modo de que sientan que tienen que mantenerse fieles a ese camino verdadero para el resto de su vida, y así a lo largo de generaciones y generaciones. Elige una religión si aporta significado y satisfacción a tu vida, pero sé consciente de que no tienes que aceptar todos los aspectos de tu religión. Puedes creer en Jesús y no creer en el infierno. Puedes ser judío y disfrutar de un buen sándwich de jamón. No te dejes atrapar por definiciones estrictas, preestablecidas de un camino único, pensando que debes aceptar todas las creencias de un grupo en particular. Tu espiritualidad debe ser un descubrimiento, no una herencia. Ok. Bueno, creo que está bastante bien. Hasta el momento, pues sí, está bastante bien. Me está gustando más el libro hasta este punto. Nos quedamos en la tercera regla. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado mucho. Pues nada, espero que no se haya escuchado tanto la música que puse de fondo. Según yo se escucha lo mínimo y el audio no me lo caga tanto porque no le bajé un poquito. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Diego. Recuerden cuidar el planeta. Bye.